Hola a todos, vamos a comenzar a desarrollar la función cuadrática. Hoy vamos a ver elementos característicos de la función y al final del video cómo analizar unas primeras funciones cuadráticas con algunas características especiales. Eh, bueno, empecemos. La función cuadrática tiene la forma que estamos observando, un término de grado 2 o término cuadrático, que es el que determina que esta función sea una función cuadrática, un término lineal o de grado 1 y un término independiente o de grado 0. Cada uno de estos elementos, A, B y C, son números reales y son los coeficientes de esta función cuadrática. Todos ellos, ¿sí?, pueden tomar cualquier valor real, excepto A, que no puede valer 0. Porque si A valiese 0, el término cuadrático desaparecería y no tendríamos justamente una función cuadrática. Dentro de la función, A, B y C cumplen distintas funciones, valga la redundancia. Es decir, determinan formas, posiciones, ubicación de la función cuadrática. Como dijimos, el elemento A, el coeficiente A, es un número real, distinto de 0, y además determina la concavidad de la función. ¿Qué significa esto? Lo vemos en un par de ejemplos. A entonces puede ser un número mayor que 0 o puede ser un número menor que 0. Dependiendo de si es mayor que 0 o menor que 0, va a ser la concavidad de mi función, es decir, hacia dónde va a mirar, si va a mirar hacia arriba o va a mirar hacia abajo. Como vemos, si A es mayor que 0, la función va a mirar hacia arriba, es decir que su concavidad es hacia arriba. Si A es menor que 0, la función va a mirar hacia abajo, por lo tanto decimos que es cóncava hacia abajo. Otra característica que nos determina el valor de A es que cuanto mayor sea su módulo, es decir, cuanto más positivo o más negativo sea el valor de A, las ramas van a colocarse en forma más vertical. No van a llegar nunca a ser verticales, porque si no dejaríamos de tener una función y dejaríamos de tener una parábola, pero cada vez se van haciendo o van creciendo mucho más rápido. Decreciendo en una parte, creciendo en la otra, mucho más rápido, creciendo y decreciendo en este caso mucho más rápido, si el módulo de A es un número cada vez mayor. En el gráfico que tienen en la guía, que es el mismo que estamos viendo ahora, podemos observar distintas características, distintos elementos que tiene nuestra función cuadrática, nuestra parábola. Algunos que conocemos por las definiciones de función, por la función lineal que vimos anteriormente, y otros que son específicos de esta función cuadrática. Empecemos por los que conocemos. Valores, elementos fundamentales, por ejemplo, la ordenada al origen. ¿Sí? Recordemos que la ordenada al origen es el valor de y cuando x vale 0, es decir, la intersección con el eje de ordenadas, que en este caso es el punto 0 menos 3. Otros valores característicos que son comunes a otras funciones, en este caso las raíces o las intersecciones con el eje X, con el eje de abscisas. En este caso, una raíz está en el punto menos 1, 0, la otra raíz está en el punto 3, 0. Otras características comunes a las funciones que ya vimos, tenemos una parte positiva, una parte negativa y nuevamente una parte positiva. Es decir, que tenemos intervalos de positividad e intervalos de negatividad. O conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Y también tenemos una rama que es decreciente y otra rama que es creciente.
Esto va a suceder en todas las parábolas. Una rama siempre va a ser creciente y otra va a ser decreciente. Quiere decir que tenemos intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Muy bien. Un elemento característico de la función cuadrática es este eje de simetría. El eje de simetría divide a la función en dos partes iguales. Es decir que este eje de simetría me parte a la función en una rama decreciente y otra creciente, o viceversa, puede crecer primero y decrecer después, pero ese eje de simetría es el que me determina esas dos partes. Y sobre ese eje de simetría, un punto característico de la parábola que es el vértice, ¿sí? El vértice de la parábola es el punto máximo o mínimo que tiene mi función. En este caso es el menor valor posible, por lo tanto es un mínimo. Si la función estuviese al revés, sería un máximo. Si observamos, el eje de simetría entonces pasa por la mitad de la función. Esto significa que cada rama de la función tiene lo que se llaman valores simétricos. Hay dos valores de x que tienen la misma imagen en todo momento, salvo el vértice, que es un punto único. Todos los demás puntos, todos los puntos de esta rama decreciente en este caso, van a tener un simétrico en la rama creciente. Por ejemplo, la ordenada del origen tiene un simétrico en 2 menos 3. Si observamos, entre el eje de simetría y esos puntos simétricos hay una misma distancia en x. Eso se observa también entre las raíces. Fíjense que del 1, que es donde está nuestro eje de simetría, al menos 1, que es la raíz, hay 2 unidades. Del 1 al 3 hay 2 unidades. Es decir, que siempre vamos a tener puntos simétricos. Eso sucede para cualquier valor de x. Observen que la figura es siempre simétrica respecto de ese eje de simetría. Quiere decir que si quiero calcular el eje de simetría, conociendo dos puntos simétricos, por ejemplo las raíces, voy a poder hacer ese cálculo. Voy a poder saber dónde está el eje de simetría. Y por supuesto el vértice es un punto que está sobre el eje de simetría. Quiere decir que una vez que conozco el valor de x del eje de simetría, puedo calcular el vértice. La función cuadrática se puede expresar de tres formas distintas. Una es la forma polinómica, es decir, a través de términos con sus coeficientes y grados correspondientes. En forma factorizada, en donde vamos a necesitar el valor de a, es decir, el coeficiente de grado 2, y vamos a necesitar las dos raíces, x1 y x2, representan a las raíces de mi función cuadrática. Y por último, la forma canónica, que también necesita del coeficiente principal o coeficiente cuadrático, y va a necesitar de la x del vértice y de la y del vértice, es decir, los dos elementos del punto que corresponde al vértice. Por lo tanto, tenemos una forma polinómica, una forma factorizada, en este caso necesitamos las raíces, y la forma canónica en la que necesitamos el vértice de la función. Por ejemplo, si las raíces de mi función cuadrática son menos 5 y 4, la forma factorizada sería a por x más 5, porque recuerden que es x menos una de las raíces, o sea, x menos menos 5, lo que significa que va a quedar x más 5, y x menos la otra raíz, que en este caso es 4, sería x menos 4. Siempre me van a quedar estos dos valores cambiados de signo respecto de la raíz, porque la fórmula me dice x menos la raíz. Es decir, esto sería a por x menos x1 por x menos x2. ¿Sí? Si x1 vale menos 5, menos menos 5 es más 5. Si x2 vale 4,
será x menos 4. Si ahora lo que tengo es el vértice, puedo escribir la forma canónica. Si observamos, menos 3 será la x del vértice, menos 2 es la y del vértice, por lo tanto, a por x menos la x del vértice, por eso me queda más 3, porque sería menos menos 3, todo eso al cuadrado, más la y del vértice, que como es negativa, me queda menos 2. Recordemos que esta es la expresión que corresponde a la forma canónica. X menos menos 3 sería, por eso me queda más 3, más menos 2, o sea, directamente menos 2. Bien, veamos ahora un par de ejemplos de cómo analizar una función cuadrática. Supongamos que tenemos la siguiente función, 8x² menos 2. Lo primero que observamos es que tenemos un término cuadrático y tenemos un término independiente. No tenemos término lineal. Quiere decir que esta función cuadrática está incompleta. Que la función cuadrática esté completa o incompleta va a hacer que algunos cálculos que tengamos que hacer se hagan de diferente manera. Las definiciones, los elementos van a ser los mismos. Comencemos por observar la concavidad. Entonces, el término a es igual a 8, es un número que es mayor que 0, por lo tanto, la función cuadrática va a ser cóncava hacia arriba. Algo fundamental, recuerden ustedes que antes que cualquier cálculo debemos determinar el dominio de esta función. Pero como es una función polinómica, del mismo estilo que la función lineal, tiene un dominio real. Es decir, no vamos a encontrarnos con operaciones que en números reales tengan ningún tipo de restricción. Por lo tanto, el dominio de esta función va a ser el conjunto de los números reales. Entonces, dominio real, concavidad hacia arriba, por lo que vimos recién del valor de a. Otro elemento fundamental es la intersección con el eje de ordenadas, que recordemos que es la imagen de 0. Es decir, reemplazamos 0 en x. Y obtenemos entonces el valor de la imagen, que es menos 2. Quiere decir que el punto 0 menos 2 va a ser la intersección con el eje de ordenadas. Vamos colocando los datos en este rincón porque después vamos a tener que graficar. Continuamos con las raíces, que son los valores de x que hacen 0 mi función. Es decir, igualamos la función a 0 y despejamos. Como podemos observar, tenemos dos valores porque aparece el módulo de x. Tenemos 1/2 y menos 1/2. Entonces decimos que el conjunto de ceros es el formado por los elementos menos 1/2 y 1/2. Conociendo las raíces entonces podemos calcular el eje de simetría porque las raíces están a la misma distancia del eje de simetría. Entonces, si calculamos el promedio entre estos dos puntos, vamos a encontrar ese valor medio que nos va a dar el eje de simetría. Le ponemos x del vértice, ese eje de simetría, porque recuerden ustedes que el vértice va a estar sobre ese eje de simetría. Entonces, como podemos observar, nuestro eje de simetría va a estar en x igual a 0. Y para calcular el vértice, sabemos que está justamente sobre el valor de x del eje de simetría, por eso le pusimos antes x del vértice, y lo que tenemos que hacer es calcular el valor de y correspondiente, es decir, buscar el valor de la función para x del vértice. Es decir, que reemplazar el valor de x del vértice, que es el de x del eje de simetría, es decir, 0, obtenemos y del vértice. Por lo tanto, de esa manera tenemos el punto que corresponde al vértice.
En este caso podemos observar que el vértice coincide con la intersección con el eje de ordenadas. Esto no va a pasar en todos los casos. Esto tiene que ver con la forma que tiene esta función cuadrática. En este caso le falta el término lineal, le falta b. Por lo tanto, coinciden en este caso la intersección con el eje de ordenadas y el vértice. Con estos datos que tenemos, entonces, veamos un gráfico aproximado de esta función y saquemos los conjuntos que nos faltan. Bien, aproximadamente así sería el gráfico. Ubicamos las dos raíces en menos un medio y un medio. Ubicamos la intersección con el eje de ordenadas, que además es el vértice de mi función. Vemos que es cóncava hacia arriba, por eso la forma tiene que ser de esta manera. Tenemos el eje de simetría, que coincide en este caso con el eje Y, porque es x igual a 0. Y entonces observemos ahora cuándo es positiva y cuándo es negativa mi función. Entonces, tenemos una primera parte que va del menos infinito a menos un medio, que la función es positiva. Entre menos un medio y un medio, la función es negativa. Y después del un medio hacia el más infinito, vuelve a ser positiva. Quiere decir que el intervalo de positividad, el conjunto de positividad, va a ser el intervalo que va de menos infinito a menos un medio, unión el intervalo que va de un medio a más infinito. Y el intervalo de negatividad, el conjunto de negatividad, es en este caso el que está ubicado entre las dos raíces, es decir, de menos un medio hasta un medio. Dijimos además que el eje de simetría me separaba la función en dos partes iguales, en dos mitades. Una decreciente, que sería la primera mitad, y otra creciente, que sería la segunda mitad. Por lo tanto, de ahí podemos determinar que del menos infinito hasta el eje de simetría, es decir, hasta el 0, la función decrece, y desde el eje de simetría hacia el más infinito, la función crece. Entonces tenemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. El de crecimiento, o sea, y más, va a ser de 0 a más infinito, y el de decrecimiento del menos infinito hasta el 0. Lo último que nos falta determinar es el conjunto imagen, que como vemos la función llega como mínimo hasta el menos 2, es decir que del menos 2 hacia arriba tengo función. Quiere decir que nuestra imagen va a ser del menos 2 hacia el más infinito. Siempre el vértice nos va a determinar el extremo del conjunto imagen, el extremo inicial o el extremo final. Entonces vamos a decir que el conjunto imagen va desde el punto menos 2, que pertenece, porque menos 2 es imagen de un punto, por eso usamos corchete, hacia el más infinito. Todos los valores que van de menos 2 hacia el más infinito son imágenes de valores de x, por lo tanto forman la imagen de mi función. De esta manera entonces completamos un ejemplo de un análisis de función. Ustedes van a encontrar otras opciones, pero en todos los casos la idea es calcular, por supuesto, el dominio, la concavidad, va a depender del valor de A, la intersección con el eje de ordenadas, las raíces, que a veces van a estar directamente mostradas en el ejercicio, porque si está en forma factorizada, ya tengo las raíces a la vista, no las voy a tener que calcular. Con las raíces puedo calcular el eje de simetría, con el eje de simetría calcular el vértice, y a partir de ahí graficar en forma aproximada y poder determinar los intervalos que nos faltan y el conjunto imagen. Muy bien, esto es todo por ahora. Seguiremos en el próximo video analizando en más profundidad esta función cuadrática.